Oremos todos juntos. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Evangelio según San Mateo, capítulo 21. Cuando se aproximaron a Jerusalén, al llegar a Betfagé, junto al monte de los Olivos, entonces envió Jesús a 2 discípulos diciéndoles: Id al pueblo que está enfrente de vosotros, y enseguida encontraréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadlos y traédmelos. Y si alguien os dice algo, diréis: el Señor lo necesita, pero enseguida lo devolverá. Esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del profeta: Decid a la hija de Sión: He aquí que tu rey viene a ti, manso y montado en un asna, y un pollino, hijo de animal de yugo. Fueron pues los discípulos e hicieron como Jesús les había encargado. Trajeron el asna y el pollino, luego pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. La gente muy numerosa extendió sus mantos por el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino, y la gente que iba delante y detrás de él gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en las alturas. Y al entrar él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, decían. Y la gente decía: Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas, y les dijo: Está escrito: Mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros estáis haciendo de ella una cueva de bandidos. También en el templo se acercaron a él algunos ciegos y cojos, y los curó. Mas los sumos sacerdotes y los escribas, al ver los milagros que había hecho, y a los niños que gritaban en el templo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿Oyes lo que dicen estos? Sí, les dice Jesús. ¿No habéis leído nunca que de la boca de los niños y de los que aún maman te preparaste alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania, donde pasó la noche. Al amanecer, cuando volvía a la ciudad, sintió hambre, y viendo una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró en ella más que hojas. Entonces le dice: Que nunca jamás brote fruto de ti. Y al momento se secó la higuera. Al verlo, los discípulos se maravillaron y decían: ¿Cómo al momento quedó seca la higuera? Jesús les respondió: Yo os aseguro, si tenéis fe y no vaciláis, no solo haréis lo de la higuera, sino que si aún decís a este monte: Quítate y arrójate al mar, así se hará. Y todo cuanto pidáis con fe en la oración, lo recibiréis. Llegado al templo, mientras enseñaba,
se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo diciendo: ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te ha dado tal autoridad? Jesús le respondió: También yo os voy a preguntar una cosa. Si me contestáis a ella, yo os diré mi vez con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos discurrían entre sí. Si decimos del cielo, nos dirá entonces, ¿por qué no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tenemos miedo a la gente, pues todos tienen a Juan por profeta. Respondieron pues a Jesús: No sabemos. Y él les replicó a sí mismo: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Llegándose al primero, le dijo: Hijo, vete hoy a trabajar en la viña. Y él respondió: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Llegándose al segundo, le dijo lo mismo. Y él respondió: Voy, Señor, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? El primero, le dicen. Díceles Jesús: En verdad os digo que los publicanos y las rameras llegan antes que vosotros al reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros por camino de justicia, y no creísteis en él, mientras que los publicanos y las rameras creyeron en él. Y vosotros, ni viéndolo, os arrepentéis después para creer en él. Escuchad otra parábola. Era un propietario que plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se ausentó. Cuando llegó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores agarraron a los siervos y a uno le golpearon, a otro le mataron, a otro le apedrearon. De nuevo envió otros siervos en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: A mi hijo le respetarán. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron entre sí: Este es el heredero, vamos, matémosle y quedémonos con su herencia. Y agarrándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Dícenle: A esos miserables les dará una muerte miserable, y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿No habéis leído nunca en las Escrituras: La piedra que los constructores desecharon, en piedra angular se ha convertido? Fue el Señor quien hizo esto, y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso os digo, se os quitará el reino de Dios para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que estaba refiriéndose a ellos y trataban de detenerle, pero tuvieron miedo a la gente porque le tenían por profeta. Este capítulo 21 está del versículo 1 hasta el versículo 11
entrada mesiánica en Jerusalén, del versículo 12 hasta el versículo 17, expulsión de los vendedores del templo, del versículo 18 hasta el versículo 22, la higuera estéril y seca, fe y oración. Del versículo 23 hasta el versículo 27, controversia sobre la autoridad de Jesús. Del versículo 28 hasta el versículo 32, parábola de los dos hijos. Del versículo 33 hasta el versículo 46, parábola de los viñadores homicidas. Oración. Señor, concédenos amarte con todo el corazón y que nuestro amor se extienda también a todos los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El capítulo 21 nos hace una invitación grande, bonita y sencilla a aclamar a Dios, a pedirle a Dios y sobre todo a alabar el santo nombre de Dios. Por eso en la Eucaristía, después de que el sacerdote termina de decir el prefacio, viene el canto del santo, que hace referencia a lo que hemos escuchado en este capítulo 21, en su inicio. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en las alturas. Por eso la Iglesia es sabia y es maestra, y todo lo que presenta a través de la Santa Eucaristía, de la Santa Misa, está basado en las Sagradas Escrituras. No te dejes engañar, no te dejes llevar por lo que otras personas dicen en contra de la Santa Eucaristía. Es un proceso bonito, es una asimilación sencilla y grande, porque Dios se hace presente en la Sagrada Eucaristía. Por eso nosotros cantamos el Santo, 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 Santo es el Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo, porque es la exclamación que las personas también hacían cuando Jesús pasaba montado en el burrito y en su entrada mesiánica a Jerusalén. Nosotros también lo cantamos, nosotros también lo aclamamos, porque el Señor va a hacer su entrada mesiánica en la consagración del pan, que se convierte en el cuerpo, y en el vino, que se convierte en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, al acercarte a la Eucaristía, vive la compasión, vívela con humildad, céntrate en cada paso de la Santa Misa, de la Santa Eucaristía, para que Dios venga a hacer tu morada en ti. No vayas a la Eucaristía lleno de rencor, lleno de rabia, lleno de prepotencia, lleno de venganza, pensando en tantas otras cosas, tus problemas, dificultades, incertidumbres. No, ve a la Eucaristía con un corazón abierto a la misericordia de Dios, con un corazón abierto con todo lo que tienes, colocándoselo ante la presencia de Dios, para que Dios venga a ayudarte, para que Dios a través de la Eucaristía te dé fuerzas para seguir adelante, para enfrentar con valentía los problemas, dificultades de tu vida. Por eso, no tengas miedo de acercarte a la Eucaristía y de abrir el corazón en cada Eucaristía a la que vayas. Abre el corazón, presenta tu vida, presenta tus problemas, presenta tus enfermedades, presenta tu familia ante la presencia de Dios y aclama con humildad: hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en las alturas, porque hay que hacerlo así con humildad y con sencillez.
cantarle al Señor, alabarle a Dios, decirle al Señor que santo es su nombre y que bendito es el Señor que vino a salvarnos, que vino también a llenarnos de su amor, a mostrarnos que debemos ser humildes y sencillos para llegar al reino de los cielos. El mismo Dios que se hizo uno como tú y como yo, para poder decirnos así tenemos que hacer para poder llegar a heredar el reino de los cielos y transformar nuestra vida en un compromiso para con Dios y no ser piedra de tropiezo para los demás, no ser piedra de tropiezo para aquel que quiere acercarse a Dios con humildad y con sencillez. Por eso este capítulo 21 también presenta la parábola de los viñadores homicidas, porque nosotros cuando nos acercamos a Dios tenemos que hacerlo con humildad y sencillez. Cuando una persona se acerca a Dios, pero todavía tiene prepotencia, tiene rabia, tiene ira, tiene venganza, lo que hace es acribillar a los demás. Los apedrea, los mata con la mirada, los mata con las palabras, los mata con los gestos, los acribilla y entonces nos convertimos como esos viñadores homicidas que quieren sacar a aquellos que vienen también a llenarse de la presencia de Dios. Por eso debemos pedir la presencia del Espíritu Santo como se ha venido haciendo también a través de todas las enseñanzas en la iglesia para que podamos llenarnos de la presencia de Dios. No tengas miedo. Al acercarte a Dios debemos cambiar. Hay que cambiar. Te invito a que cambies. Te invito a que podamos acercarnos con humildad y sencillez. Por eso la parábola de los viñadores homicidas nos hace una clara invitación para ver cómo estoy yo cuando me acerco a la presencia de Dios con respecto con mi hermano. ¿Será que le digo que se vaya? ¿Será que lo corro? ¿Será que lo acribillo? ¿Será que lo mato? ¿Será que lo asesino? ¿Será que acabo con esa persona porque tengo venganza, porque tengo rabia, porque tengo ira, porque soy una persona codiciosa, avariciosa, las mentiras, el engaño, las malas palabras, las ofensas son las que invaden mi vida y por eso les digo a los demás, también los asesino, como estos viñadores homicidas, sino que en la medida en que nos vamos acercando a Dios, tenemos que ir cambiando también. ¿Por qué a las personas no les gusta acercarse a Dios y les parece aburrido tener un encuentro con Dios? Porque no quieren cambiar, porque quieren seguir viviendo como siguen viviendo, porque quieren seguir sumergidos en medio de la avaricia, de la codicia, de la rabia, de la ira, de la prepotencia, de la venganza, del odio que alberga en medio de su corazón. Entonces no quieren cambiar. Por eso usted los invita a la misa, los invita a la oración y no van. No van. ¿Por qué? Porque le tienen miedo al cambio. Le tienen miedo a decirle al Señor, aquí está todo esto como yo soy y de ahora en adelante empezaré a cambiar y entonces hay un miedo para cambiar. Anímate a cambiar, animémonos a cambiar. Usted y yo tenemos mucho que cambiar y debemos hacerlo colocando todo ante la presencia del Señor. Porque el mismo Señor también nos va a hacer una clara invitación, pero también nos hace como un llamado de atención. Por eso os digo, se os quitará el reino de Dios para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos. Porque tenemos que dar frutos, tenemos que entregar nuestra vida a Dios para producir frutos. ¿Cuáles son los frutos que vamos a producir? Llamando a otros para que tengan un encuentro con Dios, pero con humildad y sencillez. ¿Cuáles son los frutos que damos cuando nosotros nos acercamos y le abrimos el corazón a Dios y empezamos a cambiar nuestra vida y nuestra manera de ser? Empezamos a cambiar, empezamos a producir fruto. Cuando no producimos fruto es porque no queremos cambiar. Queremos seguir viviendo igual o solamente decimos cambio de palabra, pero no cambiamos con el corazón. O escribimos prometo, Señor, cambiar en la oración, en un texto o en la oración que podemos hacer en los momentos en que nos encontramos con Dios. Entonces, pero no cambiamos de corazón.
Y le decimos, Señor, prometo cambiar, pero sigo siendo igual, sigo viviendo con el mismo rencor, con la misma rabia, con la misma prepotencia y no queremos cambiar. Entonces, ¿qué hacemos? No hacemos nada, seguimos viviendo igual, llenándonos de rabia y de ira y no queremos cambiar. Entonces le pedimos, Señor, que cambie, Señor, que pueda cambiar, pero yo no coloco de mi parte, ¿no? Así no se vale, así no es. Tiene que ser también colocando de nuestra parte. Si le pides a Dios que te ayude a cambiar, coloca de tu parte. Coloca también tus pasos, coloca tu vida, coloca tu corazón, coloca tu mente, coloca tu alma, coloca toda la integridad de tu cuerpo a cambiar también. Porque decimos que los demás cambien, pero yo no quiero cambiar. Que los demás cambien, pero es que mi corazón no quiere cambiar. No, si cambio, puedo invitar también a los demás a cambiar. Por eso el Señor nos invita, sean perfectos en ese camino de perfección. Somos humanos, tenemos nuestros errores, tenemos nuestras dificultades, tenemos nuestras incertidumbres y tenemos que aceptarla de que también nosotros tenemos nuestros pecados, tenemos también aquellas cosas dentro de nuestro corazón que a veces nos dejamos sembrar por los demás. Cuando uno lo acepta, pero también se los ofrece a Dios para cambiar y uno empieza a cambiar, Dios hace obras grandes por uno. Y eso cada uno lo vive desde su experiencia diaria. No pidas que cambie el vecino, que cambie la otra persona. Empieza por ti y yo empiezo por mí para poder cambiar. Y que sea la invitación de Dios a través de este capítulo. Anímate a cambiar, anímate a entregar a Dios tu corazón, vive la Eucaristía. Cada Eucaristía como si fuera la primera y última Eucaristía, Santa Misa de tu vida. Y aclama al Señor, cántale al Señor. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en las alturas, para cambiar, para acercarnos a Dios, ayudar a los demás, prestar un servicio y hacer la voluntad que el Señor nos está pidiendo con humildad y con sencillez. Este capítulo 21 está desde el versículo 1 hasta el versículo 11, entrada mesiánica en Jerusalén, del versículo 12 hasta el versículo 17, expulsión de los vendedores del templo, del versículo 18 hasta el versículo 22, la higuera estéril y seca, fe y oración, del versículo 23 hasta el versículo 27, controversia sobre la autoridad de Jesús, del versículo 28 hasta el versículo 32, parábola de los dos hijos, del versículo 33 hasta el versículo 46, parábola de los viñadores homicidas. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe. Le habló el Padre José Gregorio Medina. Les invito a suscribirse a mi canal y a darle a la campanita para seguir recibiendo notificaciones de los videos de la lectura capítulo a capítulo de la Santa Palabra de Dios. Que Dios les bendiga a su familia, les bendiga su trabajo, les bendiga todo el bien que ustedes hacen para con las personas más necesitadas.